Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, y ese pueblo llamado mundo. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Un miércoles más delante de la presencia del Señor para traerles una enseñanza acerca de su palabra, de su verdad. Estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a tratar de redimir estos 30 minutos en la enseñanza de la tercera iglesia de Apocalipsis, la tercera iglesia en la ruta, la iglesia de Pérgamo. Aleluya. Vamos a tratar de poder llegar a lo que más podamos llegar en esta iglesia. Esta iglesia es un poco más larga que la segunda, una iglesia más grande. Vamos de todas formas a partirla en los 4 pedazos que siempre hemos hablado. En el elogio, la crítica, la instrucción y la promesa. Vamos a tratar por todos los medios de poder llevarlos en estos 4 elementos de juicio conforme a la voluntad de Dios siempre. Siempre tratando de enseñarles conforme a su palabra. Y vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Hoy no vamos a terminar esta iglesia. Hoy vamos a tratar de poder terminar la primera parte o el primer elemento, el elemento de elogio que le dio el Señor a esta iglesia, el cual fue bien poco, fue un elogio bien pequeño, producto de otras cosas. Cuando lleguemos a la crítica, verán que fue una crítica inmensa y vamos a ir a través de ella y aprenderemos. Y veremos el por qué mi Dios le da simplemente un elogio pequeño a esta cabeza. Y después la crítica es mucho mayor. Vamos a comenzar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Vamos a continuar leyendo hasta el final y regresamos. Dice: yo sé tus obras y donde moras. Presten atención. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Escuche, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Escuchen eso. Dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 dice: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Esta es la iglesia de Pérgamo. Le llaman la iglesia acomodada. La iglesia acomodada era una iglesia que le llamaban la iglesia estatal. Era una iglesia grande, le decían la iglesia estatal. Pero esa iglesia había puesto sus bases o colocado sus bases preliminares o su fundamento sobre
la religión y específicamente sobre la religión católica. Escuchen, habían basado todo su fundamento sobre la religión y la religión católica. Es decir, esto era una iglesia que según la palabra no tenía compromiso ninguno doctrinal. Ningún compromiso doctrinal. ¿Por qué? Porque todo su fundamento o todos sus bases preliminares estaban basados sobre la religión y bajo la religión católica. No tenemos nada en contra de nuestros hermanos católicos, les amamos eternamente. Es simplemente enseñando lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esta iglesia adoraban a muchos dioses. Por eso le dicen la iglesia acomodada, porque su cabeza sí retenía todavía el nombre del Señor y su fe todavía estaba en él, pero se había acomodado a todos los demás. Imagínense que esta iglesia adoraba tantos dioses que tenían un dios llamado Zeus. Ese dios llamado Zeus en el mito griego, el cual era el dios Júpiter en el mito de lo que es los romanos, era el dios de los cielos, el dios de los truenos, y tenían delante del templo una estatua de 70 metros de altura. ¿Te imaginas tú? Al cual adoraban continuamente. Habían basado sus fundamentos en la religión. Además, esta ciudad hacían actos ocultos a otros dioses. Eran algo en adoración a los dioses producto de la religión. Adoraban al dios de la medicina. Al dios de la medicina, el que dicen que sanaba. Asclepio era su nombre en el griego, Esculapio en el mito romo. Su símbolo era una vara o un bastón enredado en él, una serpiente con la cabeza hacia arriba. Si se dan cuenta, hoy todavía ese es el símbolo de la medicina universal. Un poco confundido, le han agregado algo, pero el error es de ellos, porque ese era el símbolo original. Decían que la vara o el bastón de Asclepio tenía la autoridad y, escuchen esto, lo peor, que la serpiente significaba sabiduría. ¿Pueden creer eso? Pues esa era esta iglesia de Pérgamo. Imagínense, la serpiente le daba sabiduría a lo que verdaderamente representa el enemigo de nuestra alma. La serpiente antigua de Génesis capítulo 3 no tiene nada que ver. Le llamaron en capítulo 3, el Señor le llama astuta entre todos los animales. No tiene nada que ver la sabiduría. La sabiduría nace de Dios y busca siempre el bien y la verdad. La astucia es rapidez y habilidad para lograr algo con un fin. Al lograr algo, y muchas veces ese fin es a través del engaño y la trampa. Eso no tiene nada que ver la sabiduría de Dios con la astucia a la cual ellos le llaman a la serpiente sabia. Imagínense ustedes, esa iglesia de Pérgamo, por eso tenía tantos problemas. Porque habían basado todas sus doctrinas eran falsas. Escuchen. Su fundamento era falso. ¿Por qué eran falsos? Siempre les he enseñado a través de los años, hermanos míos, y ha sido un placer poderles enseñar la verdad, de que Dios nunca intentó crear o nunca creó ninguna religión. Si Dios no creó religión, entonces ¿quién la creó? La creó el hombre. Si no la creó Dios, el cual trae su sabiduría,
De ahí nace la sabiduría y siempre es para traer la verdad. Si no la creó Dios, entonces ¿quién la creó? La creó el hombre, con ese corazón corrupto, lleno de iniquidad y maldad. Todo fundamento o toda doctrina que sea religiosa es falsa, porque es creada por el hombre. Si basamos nuestros fundamentos en la doctrina de hombre, la religión no se creó ella sola. Ella no puede haber creado en ella misma ninguna doctrina. Estoy esperando me puedan entender. La religión no se crea por ella sola. La creó el hombre, y toda doctrina o fundamento en la religión es creada por el hombre. Y si es creada por el hombre es impura. Si es creada por el hombre es falsa. Es por eso que esta iglesia tenía tantos problemas, porque había basado todo su fundamento en la religión, empezando por la religión católica. Queremos a nuestros hermanos católicos, los amamos con todo nuestro corazón. La culpa no es de ellos, sino de lo que le enseñan, de las doctrinas falsas que vienen a través del hombre. Y quizás esta enseñanza, si alguno de ellos está escuchando, no es para crítica, y si es crítica debería ser una crítica constructiva, para que puedan entender de que la única doctrina sana está en la palabra de Dios, porque Él es el dueño de esta palabra. Él es su palabra. Y Él es el que ha creado todas las doctrinas sanas, el Cristo de la gloria, que están en esta doctrina. La Biblia en su totalidad, los 66 libros, el canon sellado de las Escrituras en su totalidad, es una doctrina. Y dentro de esta doctrina bíblica hay muchas otras doctrinas que vienen de la verdad, que nacen de la verdad, que nacen de Cristo, de Dios, de su verdadera sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y esta cabeza de esta iglesia, mi Dios le dice, y escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Vamos a parar ahí. Como les decía, hoy posiblemente, si llegamos al final del elogio, gloria a Dios. Pero tenemos que indagar aquí y profundizar en esto, porque aquí dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuántos conocen Hebreos 4:12? Vamos a ir al libro de Hebreos 4:12. Vamos a tratar de profundizar un poquito. Vamos a tratar de llevarlos para que puedan entender qué es lo que le está tratando de decir el Señor a esta cabeza. Le habla a la cabeza de la iglesia, al cual ama, al cual el Señor ama con todo su corazón. Y lo elogia de cierta manera porque mantiene su fe y todavía mantiene el nombre de Cristo. La iglesia era grande y una gran mayoría de la iglesia seguía aquellos fundamentos religiosos, pero había un remanente pequeño que en toda aquella destrucción, vamos a decirle, religiosa, todavía creían y seguían enfocados en el Cristo de la gloria y en su sacrificio final. Y aquí en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, de la palabra que está hablando aquí el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, el Cristo de la gloria, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: y más penetrante que toda espada de dos filos. Se refiere a la capacidad de la palabra. Espero estés tomando tus notas. ¿Traíste hoy tu lápiz, tu pluma y tu libreta? Eso es algo necesario para esta clase. Esto es un libro que necesita ser profundizado, y tú necesitas, del lado de allá de las cámaras, como buen estudiante, tener tu
lápiz, tu papel o tu libreta de nota en este tiempo ya. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Él le dice aquí, el que tiene la espada aguda de dos filos. Eso significa la capacidad de la palabra de Dios de indagar, de averiguar y de descubrir todo lo que pensamos muchas veces está escondido. Todo está a la luz delante de la presencia de Dios. Dice, y alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Eso no significa, esto es simbólico, eso no significa que la palabra de Dios va a partir a la mitad el alma y el espíritu, ni que va tampoco a separar las coyunturas y los tuétanos. No. Aquí lo que está proclamando la palabra de Dios que es adecuadamente o perfectamente o precisamente lo que enseña al hombre cómo debe ser. Enseña al hombre cristiano cómo debe ser en Cristo Jesús y solamente en Cristo. También nos revela el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos proclama el hecho de que solo Él y solamente Él puede vivificar en nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que está enseñando esta palabra. Eso es lo que le está tratando de decir a esta cabeza. Yo conozco tus obras, no hay nada que puedas esconder. Yo conozco tus obras. Dice, pero hay algo más que le dice. Dice, yo sé tus obras y dónde moras. Ahí llegaremos. Pero le está dejando saber que su palabra, el que le está hablando, conoce todo de él. Por eso el elogio es pequeño, porque algo bueno había en ese corazón. Algo bueno todavía existe en el corazón de muchos religiosos que se acomodan producto de diferentes dificultades y circunstancias en el día de hoy. Como pasaba en aquella época, la gran mayoría de la iglesia estatal de Pérgamo eran religiosos, adoraban miles de dioses. En la ciudad se hacían cultos, festejos a estos dioses. La gran mayoría, como existe hoy también la gran mayoría de nuestros hermanos católicos, adoran a todos esos dioses y santos paganos. Y la palabra de Dios enseña de que no es correcto. Todo eso lo que trae es destrucción al cuerpo de Cristo. Y dice aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que escudriña todo. Analiza todas las pruebas y todas las verdades del corazón del cristiano. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está a la luz. Dice, ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta algún día. Es decir, que todo está descubierto delante de su presencia. Y aquí él le dice, háblale, dile, está hablándole a Juan, revelándole al apóstol Juan lo que tiene que decirle a la cabeza de la iglesia. Háblale al ángel de la iglesia y dile, el que tiene la espada de dos filos. La palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que lo va a averiguar todo y lo va a sacar al descubierto todo, porque todo está desnudo delante de su presencia. Él lo conoce todo. Dice estas cosas, les está hablando, dice, yo sé tus obras, yo conozco tus obras, yo sé tu corazón y sé que todavía, aún en medio de toda esta condición, todavía mantienes mi nombre. Le dice, y donde moras. Y dice, y donde moras espiritualmente. A eso es a lo que se refiere. Esto es una palabra espiritual. Esto es para hablarle al cuerpo de Cristo espiritualmente. Mi Dios le está diciendo a esta cabeza, como a muchas cabezas hoy, yo conozco tus obras, sé tu corazón, sé que todavía me amas, pero yo te amo aún más. Estoy tratando de dejarte saber que en el lugar donde estás espiritualmente, estás equivocado. Dice, yo conozco tus obras
y donde moras. Dice, donde está el trono de Satanás. Satanás formaba parte de la iglesia. Satanás formaba parte de esta iglesia producto de la adoración a los dioses paganos. Dice, de donde está el trono de Satanás. Dice, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de esta condición terrible, todavía este siervo de Dios y una pequeña manada dentro de la iglesia mantenían su fe y retenían el nombre de Cristo. Dice, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el primer cristiano en aquella época en Asia, que fue convertido en el primer mártir de aquella época por su fe. Dice, el cual ha sido muerto, escuchen, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. El cual ha sido muerto entre vosotros. Quiere decir que la persecución en contra de este mártir fue o surgió aún dentro de esta congregación. Por eso mi Dios le dice, yo sé tus obras y dónde moras. Estás morando en medio de una sinagoga de Satanás. Satanás era parte de esta congregación. Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Hermanos míos, mi Dios le está dando un pequeño elogio a esta cabeza, a este ángel, dejándole saber de que todavía retenía en su corazón su amor por Cristo y mantenía su fe en Él, pero se había acomodado. Eso ha pasado a través de los años y sigue pasando en la religión. Sigue pasando en la religión. ¿Por qué? Porque la religión, como te expliqué desde el principio, no se creó sola. Tendríamos que virar atrás e ir a Génesis capítulo 10. Ahí a donde está aquel rey Nimrod, aquel cazador. Tendríamos que volver ahí atrás. No vamos a volver, pero la religión no se creó sola. La creó el hombre. Y el hombre, al crear la religión, con ella trajo sus propias doctrinas. Cada doctrina, cada fundamento, cada base de la religión es formada por el hombre. El hombre lleno de iniquidad y maldad en su corazón, corazones corruptos, contaminados de este mundo, creando sus propias doctrinas a su favor. Siempre les enseño que la religión, desafortunadamente, es donde se esconde el hombre tras ella. Eso es simplemente la base religiosa. Para el hombre poder esconderse detrás de ella, esconderse de todo lo malo que hace detrás de ella, esconder su pecado detrás de ella, esconderle todo lo malo, toda su iniquidad en su corazón detrás de ese símbolo religioso. La Iglesia Católica desafortunadamente tiene miles de ellos. Y esta cabeza, mi Dios le está dando un pequeño elogio, porque la crítica va a ser mucho mayor y ahí llegaremos. No vamos a llegar hoy. Desafortunadamente ya no nos queda mucho tiempo. Nos vamos a quedar en el elogio, pero había que profundizar y dejarle saber que el que le está hablando lo conoce todo. La espada de doble filo, aquel que tiene la espada de doble filo te dice estas cosas, le dice. Y le dice, yo sé tus obras. Yo todavía reconozco tu corazón. Yo todavía te amo. Yo todavía sé que tú retienes mi nombre y que tu fe todavía está alumbrando un poquito.
y que hay una parte de esta tu congregación que todavía sigue en ese pedacito de ti, pero la gran mayoría son religiosos adorando a dioses paganos, haciendo festejos a dioses paganos. Y dentro de toda aquella condición tan terrible, todavía tú permaneces en mi amor. Retienes mi nombre, pero tengo que decirte que estás en medio de una sinagoga de Satanás. Tengo que refrescarte la memoria y dejarte saber que estás donde mora Satanás. Satanás era parte de la congregación. Y eso es lo que sucede en la mayoría. Bueno, no voy a decir en la mayoría. Debería oprimir esa palabra. Debería decir en todas las religiones. Satanás se pasea en medio de ellas. No lo dice el pastor Jorge Lamora, que te está enseñando hoy en el libro de Apocalipsis, en la tercera iglesia en la ruta. No es para criticarte, no es para abusar de ti, es para enseñarte lo que dice la palabra. Mi Dios le está diciendo a esta cabeza, como a muchas cabezas de hoy, que todavía están aceptando y acomodándose a la religión cualquiera fuese. Específicamente esta iglesia, sus bases preliminares o su fundamento era en la iglesia católica. Pero cualquier otra religión, cualquiera fuese, Satanás es el dueño y señor de ellas. El príncipe del aire que tiene controlado a este mundo y cada una de estas religiones, las cuales son miles. Y en este ambiente de destrozo que había en esta iglesia, todavía aquella cabeza mantenía su fe en el Cristo de la gloria. Y mi Dios conocía su corazón. Y las instrucciones vendrán y llegaremos a ellas. Esta es la parte del pequeño elogio que le dio, producto de que mantuvo su fe. Y producto de que todavía reconocía su nombre. Pero le dice, aunque en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¿Qué le está diciendo? Donde Satanás mora y tú también estás morando en medio de una sinagoga satánica. Porque es la religión la que tiene el control, no Cristo. Cada vez que en una congregación, iglesia, grupo, donde quiera que fuese, que el control lo tome la religión, es Satanás en medio de ella. Hermanos míos, es Satanás en medio de ella. Quizás este mensaje o este comienzo de esta iglesia abra tus ojos espirituales. Si es que escuchas, si es que quieres escuchar palabra de Dios. No es para juzgarte, no es para criticarte. Y si lo aceptas como una crítica, que sea constructiva, para que puedas despertar de donde duermes. Le está diciendo a esta cabeza y te lo está diciendo a ti hoy también, pastor, y quizás a nuestros hermanos católicos que están escuchando, los cuales mi Dios y este siervo ama con todo mi corazón. Yo les amo con todo mi corazón. Por eso les predico la verdad. Porque quiero que puedan llegar algún día a ser libres como yo. Porque yo empecé y llegué a los pies de Cristo a través de la religión. Es por eso que puedo hablar con esta seguridad. Es por eso es que conozco que no hay nada bueno en ella. Porque la palabra, el Cristo de la gloria, me lo ha enseñado a través de estos 30 años. Me ha dejado saber de que la única relación debe ser nuestra relación con Cristo. Siempre que la religión tome control de tu congregación, pastor, estás viviendo en medio de una
relación con Satanás. Estás dejando que la religión tome control, y la religión, cualquiera fuese, está dominada por él, y si está dominada por él es diabólica. No puede haber sanas doctrinas. Eso es lo que le está diciendo este Dios de los cielos a esta cabeza. Comenzando con el elogio bien pequeño. Le deja saber que reconoce sus obras y su corazón y que retiene su fe, pero dice, pero yo sé dónde moras. Espiritualmente, cuando dejamos que la religión ocupe el primer lugar en nuestras vidas, espiritualmente hemos muerto. Hemos recibido una parálisis espiritual, una lepra espiritual, porque entonces es el dueño de estas religiones. Su nombre es Satanás, el que está en control. Y mi Dios le está hablando y dejándole saber es tiempo. En el próximo miércoles continuaremos. Desafortunadamente los 30 minutos ya pasaron y tenemos que terminar. Pero espero que hayan podido recibir algo y tomar sus notas. Esta es la iglesia de Pérgamo, la iglesia acomodada, aquella iglesia que no tuvo nunca compromiso doctrinal ninguno con el Señor. Dios me los bendiga. Tenemos que terminar. Nos veremos este domingo con un mensaje de salvación y vida eterna. Dios les ama. Yo también. Bendiciones.